o seguinte ponente, que como xa se produciu o primeiro delito neste acto, pois xa me mangaron os papéis das presentacións. Así que toca a Fernando, non? Bueno, xa me mangaron, alguén xa levou os papéis das presentacións. Fernando Serrulla Reg, pois é unha das persoas, outro dos veciños de Verín, unha persoa que foi quen de traer cousas para Verín, de capitalizar, polo tanto, Verín, porque unha parte moi importante dun dos centros máis importantes do Estado español, como pode ser o Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, máis das entidades que con el se relacionan, está en Verín grazas fundamentalmente ao traballo dunha persoa, dun profesional, dun gran profesional que ten visto pasar pola súa mesa e polas súas maus moitos dos casos máis salientables tamén das últimas décadas en Galicia e en España, pois está en Verín. Así que, sin máis dilación, doulle paso a Fernando Serrulla. Gracias, Miguel, gracias, Vicente y Aurora, por el brillante trabajo que lleváis haciendo en esta jornada y en otras muchas. Bueno, mi intervención va a tratar fundamentalmente del trabajo que hacemos los médicos forenses, no solo en Galicia, en España en general, y concretamente del trabajo que hacemos en la unidad de antropología forense que tiene su sede aquí en el Hospital de Verín, ¿no? Como mucha gente sabéis, en el año 2006, cuando se creó el Instituto de Medicina Legal de Galicia, yo le propuse a mi jefe que me dejara trabajar en huesos. Yo hace muchos años que me dedico al estudio de los restos humanos y tuve la fortuna de que mi jefe, Benito López, un forense que es de Alvarellos precisamente, pues me apoyó y que nos permitió abrir un laboratorio apoyándonos también el hospital, la Xunta de Galicia. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo el apoyo que recibí por parte de todo el mundo, ¿no? A partir de entonces, pues vengo empujando por un laboratorio que en España en este momento existen apenas 4 laboratorios parecidos a este, ¿no? Y que, bueno, que estamos a nivel de cualquier país europeo y me atrevería a decir que cualquier país del mundo, ¿no? Es un laboratorio estándar, un laboratorio básico, un lugar, no tiene gran tecnología, lo que tiene es un lugar de trabajo, fundamentalmente, y pretende esencialmente ayudar a los jueces y a los tribunales a resolver todos aquellos problemas de índole forense, de índole médico forense que se plantean en la Administración de Justicia, ¿no? Bueno, quiero hacer en principio una breve mención respecto al título que me dieron de la conferencia. Me dijo Vicente que hablara del cuerpo del delito. Todo el mundo piensa que el cuerpo del delito es el cadáver, pero no es así necesariamente. Toño Vázquez Taín seguramente lo explicaría mejor, ¿no? Pero nuestra denostada ley de enjuiciamiento criminal, tan antigua y tan necesaria, sigue todavía vigente en muchos artículos desde 1882, ¿no? Sí, ¿no? Pues efectivamente el concepto de cuerpo del delito no es lo que piensa todo el mundo. El cuerpo del delito es el objeto del delito. En el caso del delito de homicidio, el cuerpo del delito coincide con el cadáver, ¿no? Pero cuando el delito es de un robo, pues es el dinero, es precisamente el cuerpo del delito también, ¿no? Bueno, hecha esta precisión sin más importancia, sí que quiero decir que los médicos forenses formamos parte del entramado de la investigación judicial, ¿no? Muchas veces lo que más se observa o lo que más se ve del trabajo judicial o lo más llamativo, pues es efectivamente el cadáver, ¿no? El cadáver de una desafortunada mujer que es violada o asesinada, pues siempre es precisamente el núcleo o el centro parece que es el centro de la investigación, pero no es el centro de la investigación. Los jueces tienen muy claro que esto es así y los médicos forenses también tenemos muy claro que formamos parte de uno de esos ladrillos con los que se construye la investigación judicial.
y que no siempre es posible resolver de la mejor manera, como todos querríamos, los asuntos que se nos plantean, ¿no? Bueno, de esto hablaremos después. En cualquier caso, el juez, Toño explicará mañana seguramente mejor, pero el juez es el que en último término tiene que valorar tanto las pruebas periciales, que son las que hacemos los médicos forenses, como las pruebas testificales y las pruebas documentales. Con todo este conjunto de pruebas, el juez tiene que tomar decisiones no siempre fáciles, ¿no? Bueno, la medicina legal y forense es una especialidad médica que se ocupa, como digo en la diapositiva, de resolver los problemas médicos y biológicos que se plantean al derecho, ¿no? Al derecho, los jueces y tribunales incluidos también, ¿no? La medicina forense tiene dos grandes ámbitos, un ámbito que llamamos nosotros la medicina forense de los vivos, que le llamamos la clínica forense, y la medicina forense de los muertos, que le llamamos la patología forense, ¿no? Dentro de la patología forense está la antropología forense, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente, ¿no? Y la medicina forense en nuestro país se ejerce en lo que se llaman los institutos de medicina legal, en concreto aquí en Galicia se llama Instituto de Medicina Legal de Galicia, IMELGA, ¿no? Bueno, la antropología forense, el concepto es un concepto muy poco definido. La mejor definición, la que a mí más me gusta, es la rama de la medicina legal que se ocupa de los cadáveres en mal estado. ¿Pero qué son los cadáveres en mal estado? Los cadáveres en mal estado son cadáveres en descomposición, restos cadavéricos, aquellos cadáveres en los que no se pueden aplicar las técnicas convencionales de estudio de un cadáver fresco, ¿no? Vamos a ver en esta presentación algunas imágenes un poco escabrosas. Yo me imagino que todos venís preparados para eso, no os sorprendáis, ¿no? En cualquier caso, el problema que tenemos los médicos forenses con los cadáveres en descomposición es que la pérdida de información a medida que pasa el tiempo después de la muerte se reduce de forma muy brusca, ¿no? Quizás en la primera semana de un cuerpo, desde que fallece un cuerpo, la información se reduce casi al 50%, ¿no? Y cuando pasa un mes, la información que tenemos es apenas de un 25%. No os quiero contar cuando lo que tenemos son apenas unos cuantos huesos, ¿no? Es decir, es muy importante intervenir cuanto antes, aunque el cadáver esté en fase de putrefacción, porque eso siempre facilitará cualquier investigación forense, ¿no? Esta diapositiva es una diapositiva que cuando doy algunas charlas la incluyo siempre porque me parece muy básica, ¿no? En primer lugar, entender que la autopsia no es un examen de un cadáver solamente, que la autopsia empieza ya en el levantamiento del cadáver, sigue con el examen del cuerpo, sigue con los análisis complementarios y termina con la interpretación final de las pruebas, ¿no? Y que los objetivos de la autopsia, lo que los forenses tenemos que informar a los jueces, son básicamente en todos los informes y en todos los casos de cadáveres estas 5 cosas. Informarle al juez del origen de la muerte, es decir, si la muerte es natural o violenta y en caso de que sea violenta, si es un accidente, un homicidio o un suicidio. Decirle el momento de la muerte, un dato fundamental para la investigación, pero también para otras cuestiones civiles. Las causas de la muerte es algo obvio. Si el forense no dice la causa de la muerte, estamos vendidos todos, ¿no? Las circunstancias de la muerte, que a veces son más importantes incluso que las causas de la muerte a la hora de la investigación judicial. Y por último, y no menos importante, la identificación del cuerpo. La identificación del cuerpo es habitualmente sencilla, pero en antropología forense es especialmente difícil, porque lo que no tenemos es un rostro fácilmente identificable de forma visual y lo que tenemos únicamente son unos cuantos restos, la mayoría de las veces que generan problemas serios para identificar cadáveres, ¿no? Bueno, la primera fase y la fase más importante es el levantamiento del cadáver. Bueno, aquí empieza la chicha, os advierto. El que no esté dispuesto a ver algo de chicha, pues que se dé la vuelta, ¿eh? O que se tape los ojos. Este es un cadáver convencional, este es un cadáver al que estamos habitualmente acostumbrados los médicos forenses. Es una muerte natural, es un señor que aparece en su domicilio y esto no suele plantear muchos problemas. Fundamentalmente, pues ¿por qué? Pues porque tenemos, como decía al principio, mucha información con la que trabajar, ¿no? Somos capaces de ver la piel, si hay alguna herida, si no la hay, ver las circunstancias de la muerte, cómo está el domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cadáver que llamamos cadáver fresco y un cadáver que produce fácilmente información, ¿no? Afortunadamente, la inmensa mayoría de las autopsias que hacemos en la provincia de Ourense y en general en todos los institutos de medicina legal de España, el 50% aproximadamente son autopsias de muertes naturales. Esta era también una muerte natural, era una hemorragia cerebral, ¿no?
Ya las cosas se complican un poquito más cuando asistimos a un levantamiento de cadáver con un caso como esto, una anciana. Ya últimamente asistimos mucho a este tipo de levantamientos. Casi un 20% de nuestros levantamientos son ancianos que viven solos, y estos ancianos que viven solos son encontrados 10 o 15 o 20 días o un mes o hasta años después de que fallecen, ¿no? En este caso era una mujer que vivía sola, no tenía buenas relaciones con la familia, y la mujer apareció 10 días después, en verano, en un avanzado estado de putrefacción, ¿no? Afortunadamente la casa estaba cerrada por dentro, todos los signos orientaban a que había sido una muerte natural y pudimos aclarar más o menos el caso sin mayor problema, ¿no? Pero el levantamiento del cadáver proporciona muchísima información al médico forense, porque cuando te llaman y estás de guardia y acudes a un lugar y ves este tipo de circunstancias, ya te haces a la idea de que estás enfrentándote a un problema sin importancia. ¿Por qué? Porque la muerte natural no interesa a los juzgados. Los juzgados les interesa la muerte criminal, la muerte accidental o la muerte suicida, en la que puede haber responsabilidades de terceros, y en cualquier caso la muerte natural es un problema que fundamentalmente ocupa y preocupa al forense exclusivamente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que he trabajado este año. Es un caso que apareció de un cadáver momificado. Puede parecer que este cadáver está carbonizado o quemado porque aparece junto a una hoguera y el cadáver está de color negro. Sin embargo, es una momificación natural que no acertamos muy bien a explicarnos por qué. No voy a decir la ciudad en la que apareció, pero es un cadáver que estaba totalmente desecado 3 meses después de su fallecimiento, y el cadáver estaba completamente, como digo, momificado. El cadáver fue estudiado aquí en la Unidad de Antropología Forense de Berín, ¿no? Aquí tenemos un levantamiento también estándar, un levantamiento de un suicidio en una residencia de ancianos, y esto digo desafortunadamente porque es cada vez más frecuente. Ya sabéis que los suicidios han superado ya hace años a los accidentes de tráfico en esta provincia y en otras muchas más, ¿no? Estos son casos en los que ya empiezan a plantearse muchos problemas forenses cuando uno acude a este tipo de levantamientos, ¿no? El de la izquierda es un individuo que se suicidó, que nos planteó bastantes problemas porque, claro, cuando aparece un arma de fuego en torno a un cadáver, todas las alarmas se disparan, todas las alarmas, digo, de las de la policía, Guardia Civil, las de los forenses, todo. Entonces, las autopsias de los disparos por arma de fuego son siempre mucho más complejas, más sistemáticas, ¿no? Y, sin embargo, tenemos también a la derecha, bueno, era un suicidio, quedó claro que era un suicidio, y a la derecha tenemos un caso muy complejo, pero que de vez en cuando se presenta, un suicidio también por un arma blanca, ¿no? Pero que plantea indudablemente muchas dudas de su origen criminal ya desde el momento del levantamiento, ¿no? Hay que ser excesivamente escrupulosos en el levantamiento y en la toma de muestras en todos los casos, pero especialmente en este, porque la duda del homicidio está siempre encima nuestro, ¿no? Aquí tenemos un caso que bueno, en verano, que acudimos a un levantamiento también de otro anciano que vivía solo y que efectivamente parecía una muerte natural. Sin embargo, nos encontramos con que cuando observamos con detalle un poquito la cabeza, nos encontramos este orificio en la piel, ¿no? Este anciano apenas llevaba 15 días muerto en su casa, en el domicilio. No tenía ninguna relación con la familia, solamente los vecinos habían observado que llevaba unos días, bastantes días, que no cogía el pan, que suele ser generalmente la alerta que dispara a todos los vecinos que algo pasa, ¿no? Y efectivamente tenía un disparo por un arma de fuego que apareció justo debajo de él, junto con todas las larvas que tenía el cadáver, ¿no? Este es un caso en el que ya se puede hablar, es un homicidio de aquí de la provincia de Orense, y que el levantamiento del cadáver se produjo en un lugar en el que había exclusivamente un bidón en el que apareció el cadáver de una mujer carbonizada que no quiso tener relaciones sexuales con un varón intolerante y absurdo que acabó matándola, ¿no?, a esta chica. En el levantamiento del cadáver no se pudo realizar en este lugar porque el levantamiento realmente era el bidón. El lugar que estaba alrededor se investigó, se estudió efectivamente, pero el cadáver estaba en el interior del bidón y, por tanto, tuvimos que traernos a la Unidad de Antropología Forense el bidón y estudiarlo con detenimiento en la Unidad de Antropología Forense. Este era el contenido, que es lo que se veía desde arriba, y aquí podéis ver lo que el bidón contenía ya en el Hospital de Berín, en la Unidad de Antropología, donde se estudió. A partir de todo este conjunto
conjunto se examinó minuciosamente cada uno de los elementos que estaban en el interior del bidón y se acabó rescatando casi todos los huesos, muchos de ellos carbonizados, en avanzado estado de carbonización, pero desafortunadamente para el homicida no fue capaz de quemar adecuadamente el cráneo, ¿no? Esto nos permitió hacer un trabajo brillante de colaboración, del que estoy muy orgulloso, con la Guardia Civil, la Policía Judicial, porque fuimos capaces, entre el equipo de Policía Judicial y yo, de identificar a esta mujer en apenas 5 días después de que apareciera el cadáver. Esto permitió seguir la pista, que permitió a su vez detener al individuo que hoy en día está en prisión, juzgado y condenado, ¿no? Aquí tenemos también otro levantamiento de cadáver, curioso levantamiento de cadáver, ¿no? Es un feto pequeñito que apareció en un bote de aceitunas, La Española. Yo ya no me acordaba que existía esta marca, pero efectivamente es de mi época, la aceituna es La Española. Estaba en aguardiente, metido. Afortunadamente, pues, esto lo que pasó fue que unos albañiles fueron a reformar un domicilio en la provincia de Pontevedra y se encontraron con que emparedado en las paredes apareció este bote y este fetito, ¿no? El feto había muerto de muerte natural, no tenía mayor trascendencia. La señora, la propietaria de la casa, se conocía que era una mujer que había tenido varios abortos, nunca se supo nada más de ella, ella había fallecido, el delito no tenía sentido judicial ninguno investigarlo, el procedimiento forense es obligado de hacer el estudio, lógicamente, de investigar la búsqueda de muerte violenta o la causa de muerte, ¿no? Y no nos permitió, y esa imagen la pongo muchas veces en las presentaciones para deciros que a veces un levantamiento de cadáver puede ser una cosa muy amplia, como incluso esta sala, o puede ser tan pequeña y tan frágil como puede ser el bote de aceitunas que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Un levantamiento de cadáver que fue impresionante para mí fue la experiencia que tuve oportunidad de vivir en el atentado terrorista del 11M, ¿no? Tuve la fortuna, el honor de colaborar en la identificación, en el trabajo de identificación de unas cuantas víctimas, unos cuantos equipos de antropología forense, fundamentalmente de Cataluña y de Galicia. Acudimos a ayudar a nuestros compañeros. Nosotros nos dedicamos, los antropólogos, básicamente a trabajar con los cadáveres que estaban en peor estado de conservación y ayudamos a practicar de esas 191 autopsias, pues practicamos unas 10 o 12 aproximadamente, ¿no? Estuvimos trabajando toda la noche en Madrid hasta el día 13 de marzo que me volví a Verín. Aquí veis pues el lugar del pabellón 6 del IFEMA donde estuvimos trabajando y las cortinas en las que trabajábamos gente de Policía Científica, de Policía Nacional, y los odontólogos y los antropólogos. Esta es una imagen de una de las víctimas, ¿no?, en la que no tenía ninguna lesión. La única lesión a este chico, a este señor, lo que lo mató fue la explosión, sencillamente, la onda expansiva. No le mató ningún fragmento de metralla, que muchos murieron por la metralla, digamos, al reventar los vagones, pero este señor murió solo por la onda de presión expansiva que se introdujo en sus pulmones y lo reventó por dentro, ¿no? No tenía ninguna lesión más que lo que veis ahí en la cara, ¿no? Otros levantamientos de cadáver también son muy llamativos en el mar, en la costa. Esto es un caso de hace muchos años, de Ferrol, que tuve también el honor de participar. Fue un homicidio también de otra mujer desafortunada que también su pareja no supo aceptar una ruptura y que acabó en el fondo de la ría de Ares. Y un arrastrero, un barco, enganchó el cadáver y lo rescataron, ¿no? El homicida, fruto de que el homicida estaba claro que no era un profesional, que era un tipo que había hecho las cosas de forma muy improvisada, fue que incluso dejó el cadáver con el polar que tenía y el cuchillo marcado, como veis aquí, en los cortes de cuchillo en el polar. Es decir, esto no hacía falta ser forense para darse cuenta que cuando se encontró este cadáver era claramente un homicidio, ¿no? La investigación se hizo como tenía que hacerse, una investigación muy compleja desde el punto de vista forense, pero efectivamente se pudo resolver el tema, ¿no?
Y aquí os pongo esta imagen porque es un caso muy llamativo. Esto es un caso también de una momificación, un cadáver momificado, que aparece una persona, un homeless, un hombre que vivía en muy malas condiciones, hay una casa abandonada, tapado con una manta y vivía en un saco, era un hombre que era alcohólico y apareció su cadáver. Seguramente no sabemos exactamente el tiempo que llevaba muerto, pero calculamos que entre 4 y 6 meses aproximadamente, ¿no? Luego veréis el detalle, aquí veis una parte del cadáver. El cadáver estaba pues apoyado, tapado con sus mantitas, con una radio al lado y con lo que le hacía de almohada, ¿no? Otro levantamiento de cadáver, este es un levantamiento de cadáver en Ferrol, un levantamiento protocolizado también al que acudí, porque era el caso de unos restos óseos que aparecieron de una chica toxicómana, ¿no? Antes hablaba el comisario del cambio del contrabando del tabaco al contrabando a las drogas, ¿no? Y yo creo que uno de los factores también que hizo mucho daño fue el número de muertes de toxicómanos que empezaban a morir al principio con la heroína, luego después con la cocaína también, ¿no? Pero hubo unos años, los años duros, los años 90, en la que la gente moría mucho por las drogas, ¿no? Ahora muere muchísima menos, ¿no? Pero en este caso, el cadáver de esta chica apareció al lado, apenas a 200 metros del poblado donde se compra la droga en Ferrol, y su cadáver apareció esqueletizado completamente y esparcido por todo este prado. El señor que había limpiado la finca, pues había pasado el tractor con las cadenas y había destrozado el cadáver y esparcido los huesos por todo el prado, ¿no? Llevamos un gran trabajo con Policía Nacional durante casi 3 días hasta que recuperamos todos y cada uno de los fragmentos. Hicimos una metodología arqueológica. Estos trabajos llevan muchísima dedicación, muchísimo tiempo. Es necesario explicarle al juez en un croquis como el que estáis viendo ahí dónde ha aparecido cada cosa, el sujetador, la jeringuilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y si esto no se hace de forma muy sistemática y con metodología arqueológica, es muy difícil que se reconstruya después en un juicio los datos, ¿no? De manera que el levantamiento de cadáver en este tipo de casos es fundamental, ¿no? En muchas ocasiones nos ayudamos de herramientas como esta, el Georradar. Esta fue una colaboración que hicimos con la Universidad de Vigo para buscar cadáveres enterrados. Ya os decía anteriormente que a medida que pasa el tiempo, desde que desaparece, desde que fallece una persona, el tiempo corre en contra de los forenses porque necesitamos encontrar cuanto antes el cadáver y por eso utilizamos muchas veces en la unidad de antropología, hemos desarrollado varias actuaciones de búsqueda de los cadáveres. En este momento tenemos un proyecto de investigación, estamos adiestrando un equipo de perros que nos permite detectar cadáveres entre 15 y 30 días después de la muerte. Y en este momento, bueno, hace ya muchos años que hemos colaborado con la Universidad de Vigo y con otras instituciones utilizando el Georradar en la búsqueda de cadáveres enterrados, ¿no? El Georradar no es una herramienta mágica, pero en muchas ocasiones puede ayudar a encontrar cuerpos, ¿no? También hemos aplicado en el caso del holandés, en el homicidio al que contribuimos a la búsqueda del cadáver, un holandés que desapareció, si quizá lo recordaréis algunos, hace unos años en la zona del Barco de la Rúa de Petín, pues utilizamos una herramienta que hasta entonces no se había usado nunca en España, ¿no? Que es el sonar de barrido lateral. Buscamos en el embalse, uno de los embalses en los que pensábamos que podía estar el cadáver junto con el coche, utilizando un sonar que nos permite obtener imágenes de mucha precisión. Aquí tenéis, por ejemplo, un tanque de la Guerra Civil Española localizado por Luis Avial, el técnico que nos ayudó y que se ve perfectamente, nosotros lo vemos perfectamente, quizá en la pantalla no se vea con toda la claridad que quisiera, pero se ve claramente que es una estructura que tiene forma de mini tanque, es un mini tanque de la Guerra Civil que buscaba el ejército español en un pantano y al final Luis Avial consiguió localizarlo. Desafortunadamente no encontramos al holandés en el pantano, no estaba en el pantano, estaba en otro sitio y aplicamos esta tecnología. Por ejemplo, aquí veis el pantano en el que se ven perfectamente los árboles del fondo con una precisión bastante importante, ¿no? Aquí veis la zapata del pantano, del embalse en el que trabajamos, que se ve con toda claridad la morfología que tiene el embalse. Es decir, es una herramienta que si el coche hubiera estado allí, seguramente lo hubiéramos detectado. El coche, efectivamente, 2 meses después comprobamos que no estaba allí. El coche estaba apenas 15 kilómetros en el monte quemado, muy cerquita de donde él vivía, ¿no?
También aplicamos en este caso la termografía aérea y de infrarrojos, que fue muy interesante porque precisamente fue este piloto del helicóptero que veis ahí, de la Guardia Civil, el que 2 meses después de nuestra intervención localizó el coche quemado del holandés y los huesos de su cadáver que estaban en la zona de La Veiga, ¿no? Hemos aprendido mucho de la Guerra Civil Española. Una de las cosas que más hemos aprendido es a hacer exhumaciones de cuerpos, ¿no? Esto que se ha aplicado y que se aplica en el ámbito judicial, en el ámbito humanitario y en el ámbito de los derechos humanos, se aplica desde hace ya más de 20 años, desde que se abren fosas en España, ¿no? Nosotros colaboramos de forma desinteresada con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y, como digo, nos ha servido muchísimo para aprender a la investigación de cuerpos enterrados, fundamentalmente en el ámbito judicial, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, quiero poner este ejemplo, es una fosa del Medillo de Roa en Burgos, en el que la metodología arqueológica permite detectar perfectamente cómo se disponen los cuerpos, cómo es el procedimiento de exhumación y al final nos permite ver con claridad cómo se han ido colocando los cuerpos. De manera que esta reconstrucción forense es fundamental a la hora de la investigación subsiguiente, ¿no? Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar un poco del examen de los restos. Decía que el levantamiento del cadáver es importante, pero la actividad genuina del médico forense es la autopsia, el examen de los restos, ¿no? Autopsia significa ver por sí mismo y es necesario ver el cadáver, ¿no? en todas sus dimensiones, ¿no? Uno de los principales aspectos es la identificación. La identificación, tenemos muchas técnicas, todo el mundo conoce que son las huellas dactilares, la odontología y la genética, las primarias, las más importantes, pero hay un gran número de técnicas que aplicamos aquí en la unidad de antropología. Aquí veis las huellas dactilares, de los que la Policía Nacional y Guardia Civil son expertos. Aquí, bueno, no vamos a entrar mucho en el tema. La odontología forense, sabéis que la dentadura es la caja negra del organismo. Somos capaces, si hay un buen registro odontológico, somos capaces de identificar personas sin necesidad de recurrir a la genética. Aquí en la unidad de antropología todos los años hacemos 2 o 3 identificaciones con el consiguiente ahorro de gasto y de tiempo y sobre todo con la posibilidad de entregar un cadáver apenas 2 o 3 días después de que se encuentran sus restos. No necesariamente, no hay que esperar a los 15 días o el mes o los 2 meses que tarda la genética, ¿no? La genética es efectivamente muy efectiva, todo el mundo conoce que es una técnica de identificación muy potente, sin embargo, como digo, en ocasiones no es posible aplicar y en ocasiones, pues bueno, casi siempre tarda 1 o 2 meses tardamos 1 o 2 meses en entregar el cadáver, ¿no? Los tatuajes, a ver, no sé por qué no pasa. Así, los objetos personales, a veces la radiología, un gran número de técnicas nos permiten identificar personas, ¿no? El perfil antropológico, esto es puramente la actividad antropológica, nos permite saber la morfología de los huesos, nos permite saber si es un hombre o una mujer. Esto es una cosa bastante obvia, pero que me gusta explicarlo, ¿no? El perfil antropológico, la edad, es muy importante estimar la edad en un esqueleto. Saber si es un niño, si es una persona de 20, 30, 40 años. La antropología no permite dar datos de mucha precisión, pero sí orientar perfectamente la identidad de la persona, ¿no? Bueno, hemos hecho desde hace ya unos cuantos años muchos trabajos de aproximación facial, ¿no? Hemos desarrollado una técnica en la unidad de antropología forense de la que somos pioneros en España. No hay ningún otro laboratorio en España que haga este tipo de técnicas y estamos trabajando ya hace muchos años con Policía Nacional y Guardia Civil en la incorporación en la generación de un rostro, un dibujo a partir del cráneo de una persona, ¿no? Somos conscientes de que esta es una técnica aproximada, que tiene muchas limitaciones, que tiene muchos errores, pero cuando no hay otra alternativa, cuando la genética no funciona, a veces no queda más remedio que aplicar este tipo de técnicas, ¿no? Aquí lo hemos aplicado en un caso arqueológico, es un caso del siglo IV, de la época romana, de la calle Real de Coruña. Era una mujer que tenía el cráneo en muy buen estado de conservación y que nos permitió hacer esta reconstrucción. Por cierto, también con un artista forense brillante, también de aquí, de Berín, ¿no? Aquí tuvimos el honor de colaborar en los huesos humanos más antiguos que se han encontrado en Galicia, casi 10.000 años de antigüedad, en Chando Lindeiro, la cueva de Chando Lindeiro, en Pedrafita do Cebeiro. Tuve el honor de estudiar estos huesos, los huesos de una mujer que, aunque no tenía el cráneo en muy buen estado de conservación, nos permitió hacer esta reconstrucción de la que estamos muy satisfechos. Bueno, estamos muy satisfechos, pero hace 15 días nos han contado que la genética
Fijaros, 10.000 años después de morir esta mujer, se ha podido obtener el ADN completo de esta joven mujer entre 20 y 30 años y se conoce que no es blanca, se conoce que es negra, porque la genética lo ha demostrado así, se conoce que tiene los ojos azules y se sabe también que es intolerante a la lactosa. Es decir, la información es total, la información es brillante, ¿no? Estamos un poco sorprendidos. Cuando hicimos nosotros esta reconstrucción hace 2 años, no sabíamos esta información genética y, lógicamente, presuponíamos que iba a ser blanca, ¿no? No es el primer caso. La mayoría de los esqueletos que aparecen de esta época, de la época del Mesolítico, del Neolítico, son esqueletos que ya se ha demostrado en más de 3 y 4 casos que son individuos de raza negra, ¿no? Que estaban en Europa, estamos hablando de Europa, ¿eh? Este es el último caso en el que hemos colaborado, un caso de lo que llamamos acción forense humanitaria. El individuo que veis abajo es Martín de la Torre. Este individuo tiene ahora 83 años y tenía 9 años cuando mataron a su madre en unos meses, bueno, al principio de la Guerra Civil, en el periodo de represión de la Guerra Civil, en agosto del 36, ¿no? Y él no llegó nunca a conocer a su madre, ¿no? Una asociación nos pidió que si éramos capaces de generar un rostro para que Martín conociera a su madre, y colaborando con Alba Sanín, una joven estudiante de Bellas Artes de aquí de Berín también, fuimos capaces de generar un rostro que la hermana reconoció como que podía pertenecer a la madre de Martín, ¿no? Estamos muy, muy orgullosos de este trabajo, ¿no? El examen del cadáver es una cuestión, como decía, fundamental. Yo esta diapositiva la quiero poner porque es una diapositiva de un caso que he tenido hace apenas una semana, ¿no? En el que concluí hace una semana, ¿no? Decía hace poco el comisario, muy bien dicho, que el tabaco es también una droga que también mata de forma más lentamente que las drogas, ¿no? Y es cierto, absolutamente cierto, pero si yo quiero daros solamente un dato, ¿no? Yo también dejé de fumar hace 15 o 20 años y después de mi hijo es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Pero este hombre murió de una cardiopatía isquémica crónica, este es el corazón de este hombre. Murió de una trombosis coronaria y no tenía ningún síntoma hasta media hora antes de perder el conocimiento y morirse, ¿no? Y lo único que tenía era un poquito de colesterol y mucho tabaco, ¿no? Mucho tabaco, ¿no? Yo no soy un médico al uso en el sentido de que me gusta dar la vara con estas cosas, ¿no? Pero no somos realmente muy conscientes de la toxicidad del tabaco en nuestras vidas, ¿no? Lo tenemos incorporado como como un modo de relación, ¿no? Pero realmente el 50%, os decía, el 50% de las autopsias que hacemos los médicos forenses son muertes naturales. Bueno, pues de ese 50%, el 90% de estas muertes son debidas a esto, ¿no? Y gran parte son debidas al tabaco y al colesterol fundamentalmente. Entonces, lógicamente yo que estoy viendo estos casos prácticamente a diario, no me puedo quedar impasible. Yo creo que tengo que decirlo, ¿no? Esto es un acto público, un acto social en el que me parece importante dejar claro que el tabaco es una droga seguramente más potente de lo que pensamos, seguramente más potente y que mata despacio porque lo tomamos poco a poco, pero tiene una toxicidad a las arterias enormemente grande, ¿no? Bueno, sobre esta causa de muerte no hace falta tampoco ser forense para saber de qué murió. Este señor murió, era un concejal del Frente Popular de León, que fue asesinado también en julio del 36 con un disparo. Venía de trabajar, era concejal del Frente Popular y le dispararon un disparo de 9 milímetros a bocajarro, a cañón tocante y pudimos estudiar el cráneo y entregárselo a su familia apenas 2 meses después del hallazgo de su cuerpo, ¿no? De su cadáver. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer, es una imagen un poco fuerte, estuve dudando si ponerla o no ponerla, pero es que es importante, a lo mejor también desde el punto de vista social, difundir esta imagen. Esta mujer, pensamos, era una mujer demenciada, que la familia pues trataba, hacía lo que podía con ella, y falleció como consecuencia de un atragantamiento por una salchicha, ahí lo veis, ¿no? Murió atragantada por una salchicha. Las personas que sufren demencia con frecuencia tienen problemas para la deglución, no tragan bien, y esta mujer desafortunadamente pues ya había tenido dos intervenciones en urgencias
por atragantamientos, ¿no? Y la familia seguía dándole salchichas para comer, porque seguramente ya era más fácil, ¿no? No sé, bueno, aquí lo dejo, no voy a decir nada más, pero es realmente sorprendente porque nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar una muerte natural y realmente lo que nos encontramos era una muerte accidental. La mujer se atragantó con una salchicha que estaba totalmente atrancada en el paso de las vías respiratorias, ¿no? Un trozo relativamente grande de salchicha, como veis, ¿no? Y esta imagen, pues, cuando la he puesto, hoy estaba pensando en la presentación que os quería hacer y decía, y a veces pienso como no tengo pesadillas yo cuando voy a casa, porque la verdad es que es un poco impresionante. Yo no me doy cuenta porque nosotros los forenses muchas veces cosificamos los cadáveres, ¿no? Esto lo digo con frecuencia. ¿Por qué los cosificamos? Para poder trabajar con comodidad. No pensamos que son personas que están ahí en nuestra mesa, ¿no? Tratamos de hacer un trabajo técnico, ¿no? Y este es un trabajo también realmente genuino, que tiene mucha relación con el narcotráfico que nos comentaba el comisario, ¿no? Porque este es una venganza, este es un ajuste de cuentas del narcotráfico, ¿no? Esto se presentó como un individuo cuyo cadáver apareció en avanzado estado de descomposición en la costa, en una casa abandonada, y que el trabajo de la unidad de antropología permitió entender qué es lo que le había pasado a este señor, ¿no? Una autopsia convencional no hubiera entendido que lo que veis a la derecha es el cráneo de esta misma persona una vez procesado en la unidad de antropología, y nos permitió entender que tenía una fractura de cráneo enorme, característica, una fractura de una caída, de una precipitación. En las condiciones en las que vivía este hombre, pues hacían pensar, desde luego, que esto podía ser un homicidio. Nosotros lo interpretamos como un homicidio. El asunto está sin resolver porque, bueno, está sin resolver por muchos motivos, pero porque no había más pistas. La policía, la Guardia Civil, concretamente, este caso le correspondió a Guardia Civil, no pudo encontrar líneas de investigación y quedó sin resolver, ¿no? Pero el trabajo de la unidad de antropología, yo creo que en este caso, yo estoy muy satisfecho de él porque profundizamos en la autopsia. Si os dais cuenta, lo que se ve en el cadáver es relativamente poco a la izquierda y a la derecha se ve completamente todo, ¿no? Y eso los médicos forenses podemos deducir el mecanismo de producción de lesiones y muchos otros elementos muy interesantes para la investigación judicial, ¿no? Aquí vemos el caso que os he presentado al principio, el individuo momificado que apareció desafortunadamente en una casa abandonada en una ciudad de la costa. Veis una imagen en la que vemos el maxilar en muy malas condiciones, esa mancha de color marrón oscuro, no sé si se aprecia bien en la imagen de la pantalla. Es una imagen que demuestra que pocos días antes de morir estuvo seguramente sufriendo mucho por una infección muy grave dental, ¿no? No conseguimos identificar una causa de muerte violenta, pensamos que este señor murió de una muerte natural. Y que seguramente, casi con toda seguridad, la infección dental pudo condicionar la muerte, ¿no? No tenemos más datos, solamente podemos hablar de hipótesis. Desafortunadamente, la medicina forense tiene que trabajar con un margen de incertidumbre bastante grande, más grande del que nosotros quisiéramos, y en un cadáver en descomposición es muy difícil decir. Tuviéramos su corazón, pues podíamos analizarlo, como lo hicimos en el caso anterior, y demostrar una trombosis coronaria, pero en este caso pues no podemos hacerlo, ¿no? Este es el caso que os presentaba anteriormente, que no pudimos decir la causa de la muerte. El levantamiento de este señor se hizo, como veíais antes, en una casa abandonada. Era un alcohólico que vivía solo, que vivía alejado de la familia, física y emocionalmente de la familia, y que cuando yo vi esta imagen dije, este señor ha tenido que morirse de muerte natural. Vamos, estaba tranquilamente durmiendo, reposando, oyendo la radio y algo le dio que acabó con su vida, ¿no? Pero es muy llamativa porque tampoco fuimos capaces de identificar la causa de la muerte, pero las características en las que este señor apareció hacen pensar que estábamos ante una muerte natural, ¿no? Este es un caso del que también se puede hablar, porque es un caso juzgado y con sentencia firme, en el que también intervenimos en este caso en la investigación. Es un caso de Vigo, de la provincia de Pontevedra, que un individuo mató a otro y no se le ocurrió otra cosa que meterlo en un congelador. O sea, nos hizo un favor grandísimo a los forenses, ¿no? Porque eso nos permitió estudiar el cadáver casi fresco, ¿no? De manera que nosotros estudiamos una parte del cadáver, el cráneo concretamente, y identificamos dos lesiones en el cráneo que nos permitió, que ayudó a la investigación a determinar el instrumento con el que se habían producido las lesiones, concretamente una plancha de planchar ropa, ¿no?
Y identificamos también el instrumento que había utilizado el asesino para cortar y despedazar el cadáver para que le entrara dentro del congelador, ¿no? Aquí tengo también el caso que tuve la fortuna, el honor de colaborar con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia en el año 90-91, ¿no? Me permitieron entrar en la capilla de las reliquias de Santiago, de la catedral, para estudiar el cráneo de Santiago el Menor, Santiago Alfeo, ¿no? No voy a decir nada porque dentro de unos meses he publicado un trabajo que voy a resolver una parte de este enigma, ¿no? Pero Santiago Alfeo, el cráneo que yo estudié, mejor dicho, tenía unas lesiones por un arma contundente, corto contundente, 2 lesiones por un arma corto contundente que nosotros interpretamos por una espada, ¿no? Sin embargo, el cráneo estaba carbonizado, completamente carbonizado, y apenas teníamos del cráneo lo que veis ahí, una cuarta parte o una quinta parte del cráneo, muy poquita cantidad del cráneo, ¿no? En cualquier caso, dentro de unos meses seguro que hay oportunidad para que pueda comentar cómo se resuelve este enigma, que desde luego va a ser sorpresivo, ¿no? Bueno, la data de la muerte es un elemento que, como decía, es muy importante en el ámbito forense, desde el punto de vista de la investigación policial, judicial, y desde el punto de vista del derecho civil. Es muy importante saber cuándo ha muerto una persona, y nosotros en la antropología forense recurrimos con mucha frecuencia a las moscas, ¿no? Las moscas nos ayudan muchísimo, los insectos nos ayudan muchísimo para establecer la data de la muerte, ¿no? No voy a entrar en más detalles, pero realmente es una especialidad en sí misma. La entomología forense, hay personas especializadas, que en España hay muy poquitas, apenas son 4 o 5 las que se dedican a este tipo de actividad, y es una especialidad que aporta mucha información para saber cuándo ha muerto una persona, cuando no tenemos un cadáver fresco, ¿no? Por último, decía las circunstancias de la muerte. Las circunstancias de la muerte, sí, efectivamente, la investigación toxicológica es fundamental, es muy importante informarle al juez si el cadáver iba bajo los efectos del alcohol, las drogas, medicamentos, venenos, etcétera, porque cualquier elemento de eso puede que no sea la causa de la muerte, pero que sí que puede explicar determinadas conductas o no del homicida o de la víctima, ¿no? Estudios criminalísticos que practicamos siempre, balística de residuos, manchas de sangre, esto es una cosa que se hace sistemáticamente en los casos que hace falta hacer, ¿no? Y las investigaciones genéticas, que no siempre son las investigaciones derivadas de la identificación genética. Recientemente, por ejemplo, recuerdo un caso muy interesante que se trataba de un vivo, no se trataba de un muerto, ¿no? Una niña denunció a las 4 de la mañana en el Hospital del Barco de Valdeorras, una niña no, lo había denunciado su padre, una agresión sexual por parte de su hermanastro, y tomamos muestras de ADN de la superficie, de la piel de la pobre niña, una niña de apenas 3 o 4 años, no recuerdo exactamente la edad, pero era muy pequeñita, y tuvimos la fortuna de encontrar en la piel de la niña restos del semen del hermanastro, que este semen estaba en la superficie de la nalga, es decir, no siempre es el ADN para identificar personas, ¿no? En este caso logramos incriminar al hermanastro con la niña porque apareció semen de él en la piel de la niña. Esto tendría que tener alguna explicación. Yo realmente ya no seguí el caso judicialmente, lo perdí porque es un caso que no sé qué pasó con él, pero realmente estamos muy orgullosos de haber podido identificar, haber obtenido ese ADN en la piel, solamente en la piel de la víctima, ¿no? Y cada vez es más frecuente, ¿no? En cualquier caso, al final de todo, los jueces solo acaban leyéndose estas 5 conclusiones que ponemos aquí, ¿no? Los jueces solo les contamos en un informe de 40 páginas toda la investigación científica, pero ellos lo primero que hacen es ir a la página final y decir, a ver, ¿qué dice el forense, ¿no? Y el forense dice, la muerte es natural, es violenta, accidental, suicida o homicida. Si la data de la muerte es menor de 20 años, les interesa el cadáver. Si no es mayor de 20 años, supera el periodo general de prescripción de delitos y entonces no interesa a nadie, ¿no? ¿Y las causas de la muerte? Pues hay que decirla, por lo menos la causa fundamental hay que decirla. Hay muchas veces, desafortunadamente, cada vez incluso a mí me pasa con más frecuencia que realmente, para ser honesto, no sé decir la causa de la muerte, ¿no? Me parece que la muerte a lo mejor puede ser cardíaca, pero no estoy seguro. Entonces digo cada vez con más frecuencia que no sé de qué se ha muerto una persona, ¿no? Pero hay que intentar decirlo, hay que intentar aportar datos o ponernos hipótesis para que los investigadores, tanto la policía científica como policía judicial o la investigación judicial, puedan avanzar de alguna manera, ¿no? En alguna línea de investigación, ¿no?
Las circunstancias de la muerte son fundamentales, son fundamentales. No hace mucho tiempo, bueno, tenemos cada vez más casos de personas que mueren en contextos de accidente de tráfico en los que no sabemos si realmente es un accidente de tráfico o es una muerte natural, ¿no? El cadáver realmente aparece con lesiones, con pocas lesiones, y también aparece con signos en el corazón o en el cerebro que hacen pensar que puede haber muerto una muerte natural, ¿no? Y es muy importante porque hay mucho dinero por detrás, ¿no? Y la familia puede cobrar o no cobrar, en fin, hay mucha trascendencia jurídica, ¿no?, detrás de todo esto, aunque sea un accidente, ¿no?, que no todos los casos criminales son los únicos importantes, ¿no? Y por último, la identificación, que como decía yo es a lo que más me dedico, a lo que procuro dedicarle más tiempo, me lleva mucho tiempo, pero me da muchas satisfacciones, porque es mucha satisfacción entregar un cadáver a una familia con la certeza que desde el punto de vista científico un cadáver está identificado, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no?, también en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del derecho internacional humanitario. No hace 2 años, en el año 2017, tuve el honor de participar en un equipo internacional de la Cruz Roja Internacional en las Islas Malvinas e identificamos a 120 soldados de la Guerra de las Malvinas, ¿no? Pues fue un honor participar en una intervención que no es judicial, que es puramente humanitaria, pero que desde el punto de vista forense es una satisfacción muy grande, ¿no? Y yo creo que nada más. Bueno, esta es la última diapositiva, perdonad. Sí que una vez que el juez reúne la autopsia, la investigación policial, los documentos y los testigos y tiene todos sus elementos del puzzle, pues puede llegar a la verdad material. Pero hay que tener en cuenta que la verdad material no es la verdad, no es lo que ha ocurrido. Muchas veces en los juzgados la gente, oigo las quejas de que, y se oye en la prensa, ¿no?, de que no se resuelven bien los asuntos, que no se investigan bien los asuntos, porque en muchos casos puede ser cierto que no se investiguen bien, pero desde luego yo creo que los profesionales que trabajamos en la Administración de Justicia tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos, ¿no?, sin duda, ¿no? Pero también es verdad que la Administración de Justicia necesita trabajar con la verdad material, y la verdad material es aquella verdad a la que podemos tener y que la evidencias y la que podemos probar. No vale cualquier verdad, no vale cualquier verdad. Por tanto, la verdad material es solo una parte de la verdad. Y esa verdad es la que a veces no podemos, la Administración de Justicia, llegar a alcanzar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, aportamos lo que podemos y desde el punto de vista, desde luego, de la medicina forense, todos los aspectos científicos que podemos aportar, pero el forense no puede dejarse de ninguna manera influir por los medios de comunicación o por el sentir que pueda haber en los casos, por muy mediáticos que sean, ¿no? El forense creo que tiene que trabajar de manera imparcial, valorando circunstancias a favor y en contra del reo, valorando todo tipo de circunstancias y ser profesional y científico, ¿no? Y aportar lo que realmente son evidencias, y lo que no son evidencias, no son evidencias. Por mucho que todos creamos que a lo mejor a esta persona la han violado y la han matado y han hecho todo, pero eso, aunque puede ser de sentido común, si desde el punto de vista esas pruebas no existen, nosotros tenemos que decir que no existen esas pruebas, ¿no? Muy a nuestro pesar, muchas veces. Muchas gracias. No hay...